de la historia, porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Las guerras. Nada más recurrente para los que hablamos de historia que las guerras. Pues la historia misma está plagada de guerras. De hecho, podríamos decir que sin guerra no hay historia. El hombre como que vive para hacer guerras constantemente. Sin embargo, la humanidad vive hoy con el constante peligro de una guerra mundial, lo que se llamaría la Tercera Guerra Mundial. Hay muchas teorías conspirativas que hablan de esa posibilidad y a veces hasta han predicho fechas y formas en las que se presentará. Pero nada más interesante que saber cómo se han formado las anteriores guerras mundiales, porque cuando se estudia el tema, parece ser que la humanidad no hubiera aprendido absolutamente nada de la historia. Casi que se repiten vez tras vez las mismas acciones, las mismas imprudencias, pero con mayores consecuencias. Por eso, si te interesa aprender sobre el tema, quédate para que escuches algo bastante interesante en el día de hoy. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, ya que así podrás tener acceso e información cada que se produzca un nuevo episodio de estos episodios tan interesantes que producimos aquí. Vamos a empezar entonces a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Se dio en 1914, hace ya más de 100 años. Sin embargo, su efecto todavía se vive hoy en la humanidad. Todo comienza en Europa para el año de 1914. El mundo tenía un futuro brillante. Hacía ya más de 50 años que no se peleaban guerras en Europa, y eso era un récord. Había mucho optimismo en el mundo. Al fin y al cabo, en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, varias tecnologías estaban en auge y estaban transformando la sociedad de la época. Algunas de esas tecnologías incluían cosas como el automóvil. La industria automotriz estaba en pleno crecimiento. Los automóviles estaban volviendo más accesibles para la clase media. Marcas como Ford estaban popularizando la producción en masa de vehículos. También había avances en las telecomunicaciones. El teléfono se estaba volviendo más común, lo que mejoraba la comunicación a larga distancia. Además, la telegrafía también era importante para las comunicaciones internacionales. La aviación, aunque todavía estaba en sus primeras etapas, la aviación estaba emergiendo como una tecnología prometedora. Al fin, el ser humano podía volar. Los primeros vuelos controlados y motorizados estaban teniendo lugar, allanando el camino para futuros desarrollos en la aviación. También está la electricidad. La electricidad se estaba convirtiendo en una fuente de energía más ampliamente utilizada en hogares, industrias y en el transporte, lo que transformó la vida diaria de las personas. La radio, el cine, todo esto hacía que el futuro se viera muy próspero y lo único que tendría que hacer la humanidad sería disfrutar de ello. Pero llegó el 28 de julio de 1914. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia como respuesta al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Este conflicto inicial entre Austria-Hungría y Serbia se escaló rápidamente debido a las alianzas y tensiones entre las principales potencias europeas, lo que llevó al estallido de una guerra a escala que involucró a muchas naciones y se prolongó hasta el 11 de noviembre de 1918. Definitivamente eran otros tiempos, eran otra forma de gobierno, estaban las monarquías, estaban los imperios. De hecho, si miráramos un mapa de la Europa de 1914 a la Europa de ahora, encontramos muchísimas diferencias. Prácticamente no reconoceríamos la gran mayoría de los países y territorios que en aquella época se tenían. Pero eso hizo parte del impacto que tendría la Gran Guerra, como llamaron la Primera Guerra Mundial.
Eso cambió completamente el mapa y toda la división política de Europa cambió a partir de aquel tiempo y muchos de los países que ahora ves cuando ves un mapa europeo son producto de lo que sucedió en aquella Primera Guerra Mundial. Y todo sucedió con la muerte del archiduque Francisco Fernando. Por aquellas fechas, las grandes potencias controlaban los Balcanes y eso era un polvorín político realmente. Cundían las sociedades secretas que procuraban la independencia. Pero el 28 de junio de 1914 hubo una sucesión de errores y coincidencias que definitivamente no se le hubieran ocurrido ni al mejor escritor de guiones para las series de televisión. Resulta que ese día el archiduque estaba de visita en Sarajevo, la capital de Bosnia. Aprovechando aquello, un pequeño grupo de jóvenes tramaron el asesinato del archiduque Francisco Fernando durante esa visita a Sarajevo. La reducida presencia policial les facilitaría a ellos la labor. No obstante, ellos apenas estaban preparados y no eran realmente terroristas bien entrenados para hacer aquel atentado. Uno de ellos lanzó una bomba cuando el archiduque pasaba, pero erró en el blanco, y los demás no entraron en acción cuando debieron, y todo se echó a perder. Ya no pudieron matar al archiduque en aquel momento. Podríamos decir que la improvisación salvó al archiduque en aquella ocasión. El caso aquí es que cada uno se fue para su casa, por decirlo de esta forma. Sin embargo, uno de ellos, que se llamaba Gavrilo Princip, aburrido, se entró a un café, mientras que el archiduque, furioso por el atentado, decidió cambiar el trayecto. Sin embargo, el conductor del carro en el que él iba, que desconocía los nuevos planes, tomó la dirección equivocada y tuvo que girar. Y en aquel preciso instante, Princip salía del café y se topó con el archiduque y su esposa sentados en un vehículo descapotable a tan solo un par de metros. Se acercó a ellos y les disparó a quemarropa. Y aquella casualidad cambiaría el rumbo de la historia. ¿Pero por qué tuvo esas consecuencias la muerte de Francisco Fernando? Bueno, Francisco Fernando era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro y su asesinato en Sarajevo, en Bosnia, allí el 28 de junio, por un nacionalista serbio perteneciente a un grupo llamado Mano Negra, generó una crisis política y diplomática. Austria-Hungría consideró esto un ataque directo y una oportunidad para reafirmar su control sobre los territorios balcánicos y reducir la influencia de Serbia. Entonces, emitieron un ultimátum a Serbia con exigencias severas, y cuando Serbia no aceptó todas ellas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, poco más de un mes después de la muerte de Francisco Fernando. Esto puso en marcha una serie de reacciones en cadena debido a las alianzas entre las naciones europeas. Rusia, por ejemplo, que tenía lazos con Serbia, entonces comenzó a movilizar sus tropas en apoyo a Serbia. Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, respondió movilizando sus propias fuerzas. Francia, aliada de Rusia, también comenzó a movilizarse. Gran Bretaña, que tenía acuerdos con Francia y con Rusia, también entró en la guerra. Y así, lo que inicialmente parecía un conflicto regional se convirtió rápidamente en una guerra global que involucró a múltiples naciones y cambió el curso de la historia para siempre. Sin embargo, la humanidad no ha aprendido mucho de la historia como tal. ¿Qué cosas no se ha aprendido y todavía persisten hasta el día de hoy? El nacionalismo excesivo, por ejemplo. El nacionalismo es la desmedida
exaltación del amor patrio, del amor nacional y la glorificación de la guerra como medio para unificar a una nación. Eso sigue presente en algunas partes del mundo, lo que puede llevar a la escalada de tensiones internacionales. Otra cosa que no se aprende es la falta de diálogo y la diplomacia efectiva llevan a las guerras. La falta de comunicación y el fracaso de la diplomacia para resolver conflictos pacíficamente pueden verse en muchos conflictos contemporáneos, donde las tensiones aumentan antes que las partes busquen soluciones dialogadas. También está la interdependencia y alianzas peligrosas. Aunque las alianzas militares pueden tener la intención de proporcionar seguridad, como sucede hoy en Europa con la OTAN, también pueden arrastrar a naciones a conflictos que podrían evitarse. La interdependencia y el efecto dominó de las alianzas aún pueden contribuir a una escalada involuntaria. No se aprendió. Decisiones impulsivas de los líderes es otra cosa que no se aprende. Algunos líderes políticos todavía toman decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Las decisiones unilaterales pueden tener un impacto global que puede ser difícil de revertir. En resumen, las condiciones que dieron origen a la Primera Guerra Mundial son muy similares a las condiciones que vemos hoy, sobre todo en Europa y en Asia. Entonces, ¿podría estallar accidentalmente la Tercera Guerra Mundial, como sucedió con la Primera? ¿Podrían los jefes de Estado y sus asesores militares calcular mal los riesgos y ocasionar la muerte de millones de personas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto mismo ya sucedió antes, hace un siglo. Dirigentes europeos involucraron a sus naciones en la Gran Guerra, sin pensar en los horrores que les sobrevendrían. Minimizaron su impacto, muchos de ellos creyeron que la guerra solo duraría una semana o a lo más un mes, y terminó durando 4 años y devastando toda Europa. Por eso es que es importante aprender de la historia, porque como digo al principio, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y así ha sucedido vez tras vez con la humanidad. Hasta aquí este episodio. Si quieres saber las similitudes que hay entre el mundo de hoy y lo que sucedió cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, te lo estaré contando próximamente, así que suscríbete para que sepas cuándo se publica ese episodio. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia.